Y seguimos con toda la información en vivo desde Latinoamérica y para todo el mundo. Y te vamos a contar algo que planteó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que, bueno, cayó como un martillazo sobre la mesa de las discusiones y de las conversaciones que se están manteniendo para ver si es posible una tregua en Israel entre el gobierno, entre el ejército de Israel y el grupo terrorista Hamás, que permita, como en noviembre del año pasado, la liberación de algunos, por lo menos, de los 134 rehenes que continúan cautivos de esta organización en la Franja de Gaza. ¿Qué dijo el presidente de los Estados Unidos mientras se tomaba un helado? Bueno, planteó concretamente que creía posible que la semana que viene, se active un acuerdo, que desde la semana que viene vuelva a haber una tregua, un cese del fuego por un tiempo limitado. Se habla posiblemente de 40 días. Este argumento que dijo Biden es de alguna manera la continuación o la reafirmación de las palabras que había planteado durante el fin de semana Jake Sullivan, su asesor de seguridad nacional, que es el principal responsable junto con Blinken de la política exterior y de defensa hacia afuera de los Estados Unidos, que había hablado de la evolución positiva de las conversaciones que habían mantenido en París, Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar, logrando aparentemente que jamás se diera de sus pretensiones más ridículas, como por ejemplo pensar que Israel va a dejar Gaza y abandonar cualquier intento de seguir combatiendo esta organización. Escuchá lo que decía Biden. When do you think that ceasefire will start, sir? Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean, the end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Bueno, lo ves ahí con Seth Meyers, que es uno de los conductores de los late night shows más vistos allí en los Estados Unidos. Estaba en un programa especial con él grabando Biden, y es entonces que estaba en esa heladería donde los periodistas le preguntan. Y viste que hace referencia a su asesor de seguridad nacional, es decir, a Sullivan, pero ya se anima a ponerle una fecha. Arriesgado quizás lo que hace Biden, porque se está de alguna manera comprometiendo con una fecha cuando pareciera que todavía no está esto cerrado. En estas horas está surgiendo, desde Hamás se está haciendo circular que el grupo terrorista no estaría del todo convencido en los términos del acuerdo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la semana que viene, el domingo de la semana que viene, empieza Ramadán, mes sagrado para el Islam. Es posible entonces que eso sirva también como un elemento adicional para, bueno, que haya algún tipo de negociación que permita, y esto es lo más importante, que se liberen algunos más de los rehenes que están siendo cautivos por esta organización. Esto es Gaza. Como te venimos contando, esta guerra es de muchos niveles al mismo tiempo. Hay muchos teatros de operaciones, así como en Gaza está pasando lo más importante. No hay que perder de vista el norte de Israel, la frontera con Líbano, que se está poniendo cada vez más tensa. 60 proyectiles fueron lanzados en el transcurso de la mañana por parte de Hezbollah. Vos lo que estás viendo aquí son ciudadanos comunes que estaban en un autobús en una de las ciudades allí en el norte de Israel, cuando empiezan a caer las bombas a todos los costados. Fíjate lo cerca que caían estos proyectiles que, según Hezbollah, apuntaban contra un cuartel militar de Israel, de las fuerzas de defensa allí en el norte, pero que terminan dañando también infraestructura civil. Sí, hay que decirlo, no se registraron heridos. Del otro lado, Israel realizó su ataque más al interior del Líbano desde el 7 de octubre, es decir, el ataque que más fue hacia el corazón del Líbano, que fue un ataque que apuntó a uno de los comandantes de esta organización terrorista que controla buena parte del territorio libanés y que es socia de Hamás. Este es el momento en el cual, a través de la ayuda de un dron, las fuerzas de defensa logran abatir a el comandante de esta región del Líbano, Hassan
Hussein Salami es el nombre de este comandante. Ahí, así quedó justamente el vehículo después de este estallido. Hay otro comandante, o mejor dicho, otro jefe, no de la misma jerarquía, pero también relevante en la región, que fue abatido en una operación simultánea. Antes, para que veas cómo acá hay una serie de acciones y reacciones, antes de esto, Hezbollah había derribado un dron de vigilancia de las fuerzas de defensa de Israel, lo cual, bueno, te está marcando algo de lo que venimos hablando, la escalada que se está viendo entre Hezbollah y el Estado de Israel, en un conflicto, siempre hablando desde el 7 de octubre hasta acá, que ya ha dejado 10 soldados israelíes muertos, 6 civiles israelíes en distintas comunidades del norte también muertos por el fuego que llega desde Líbano, además de reacciones y de ataques israelíes que dejaron más de 200 miembros de la organización terrorista fallecidos y algunos civiles también. Un conflicto que no está claro si quedaría incluido dentro de este eventual cese del fuego del que hablaba recién Biden. Es decir, si hubiera un cese del fuego, algo que todavía no está confirmado más allá del optimismo del presidente de los Estados Unidos, ¿incluiría también a Hezbollah? ¿Incluiría también que Hezbollah deje de atacar las comunidades del norte de Israel? Bueno, pregunta por ahora sin respuesta. La verdad es que no está sentado Hezbollah en las mesas de negociaciones donde se viene discutiendo esto. Y déjame cerrar el capítulo donde estamos tratando de actualizarte todo lo que está pasando en Israel y en el conflicto de Medio Oriente, mostrándote un testimonio de una mujer cuyo hijo fue secuestrado en Gaza y en cuyo secuestro participa de forma activa, deliberada, visible en imágenes, uno de los empleados de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Israel venía denunciando desde hace mucho tiempo que la UNRWA era, en los hechos, un aliado de Hamas. Lo que nunca nadie se imaginó es que iba a tener ya terroristas que, siendo al mismo tiempo empleados de la agencia, iban a estar dispuestos a entrar a territorio israelí, a secuestrar y a masacrar como el resto de los miembros de Hamas. Ayelet Samerano habló ante Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que siempre está mucho más preocupado por hablar de las cosas que hace Israel, mientras una entidad que depende de él mismo, en definitiva depende de la propia ONU, estaba participando del secuestro de personas. Escucha lo que dijo. You are asking me why UNRWA needs to be replaced. An UNRWA's worker kidnapped my son. A social worker for a so-called humanitarian organization kidnapped my son. How can someone working for an organization that claims to do good in this world do something so cruel and inhuman? How can the UN pay this man who dragged my son's limp body on the ground and then picked him up if
he was a prize into Gaza. How many more lives have been ruined by this person hauling my son like he is even a human being into a UNRWA car? Are there any other hostages held by UN employees, even as we are talking right now? Does the UN hold my son? Do you know where he is? Bring him back to me. Mr. Guterres, look at my eyes and answer me. Answer me now. Where is my son? You are next door. You're here. And you have the opportunity to meet me today and tell me, what are you going to do? And how can you bring me back my son? Si esta tragedia terrible, terrible, si esta masacre que realmente ha impactado al mundo, que es lo que hizo Hamás el 7 de octubre en Israel, puede servir para algo, quizás pueda servir para que haya un gran replanteo de lo que son las Naciones Unidas y muchas de sus instituciones, que han sido colonizadas directamente en los últimos años por fanáticos que tienen pensamiento cada vez más antioccidental y, en el caso particular de Israel, cada vez más claro anti-israelí. Antonio Guterres es parte de esto, porque a los pocos días de la invasión de Rusia a Ucrania, del ataque justamente sufrido por Israel, planteó abiertamente, bueno, hay que poner en contexto los ataques que realizaron los terroristas de Hamás, como si hubiera algún contexto que permitiría justificar la masacre de niños, de bebés y la violación de mujeres. Bueno, las aberraciones cometidas por la UNRWA me parece que son el punto definitivo que muestra verdaderamente hasta dónde llegó la ONU en este sentimiento anti-israelí, al punto tal de que se convirtió en aliado abierto de los terroristas.